Quiero compartir con ustedes y hablar de alguien que se llama Pedro, ¿verdad? Y el tema se llama aguas más profundas. Y sabemos que Pedro, hemos escuchado de él, pero también cuando él conoce a Jesús, Pedro estaba en un momento de angustia, ¿verdad? Y en ese momento llega Jesús y no solo lo bendice, sino que también lo hace pescador de hombres. Y vamos a leer Lucas capítulo 1. Esos pasajes se conocen como la pesca milagrosa, que lo hemos escuchado, pero hoy queremos tomarlo de una manera muy diferente para nuestras vidas. Y dice: cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó dos barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban las redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que le empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde ahí enseñaba a las multitudes. Y cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Ve a las aguas más profundas, ¿verdad? En la Reina y Valera, esa es la nueva traducción viviente. En la Reina y Valera dice boga mar adentro. Y aquí dice: ve a las aguas más profundas. ¿Y qué más? Y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces. Y dice ahí, ¿a punto de qué? De hundirse, ¿verdad? Aquí está el Señor Jesús. Veamos la escena. El Señor Jesús está en lo suyo. Hay mucha gente que lo está siguiendo por todo lo que él hacía. Gente que seguía a Jesús de diferentes maneras, por los milagros que hacía, ¿verdad? Les daba también de comer, algunos por el chisme o a ver qué pasaba, pero él estaba ahí. Y ve a Simón. Simón estaba haciendo lo suyo y el Señor Jesús lo suyo. Y le dice: ve a aguas más profundas. Pero Pedro le dice: Señor, ya lo intentamos toda la noche. Aquellos que saben de pesca, ¿alguien ha ido a pescar? ¿Un resfriado al menos? ¿No? ¿A alguien lo ha revolcado la ola? Levanten bien la mano. ¿Cuántas veces? No, nomás para reírme, nada tiene que ver con la prédica, pero te revuelca y sí o no, hasta uno traga tierra. Pues sí, a uno lo revuelca. ¿Por qué lo revuelca? El Señor Jesús le está diciendo a Pedro. Pedro viene de familia de pescadores, Jesús de carpinteros. El abuelo, papá de Pedro, pescador, el abuelo, el tatarabuelo, él sabía, de pequeño jugaba a pescar, él creció cerca del mar. Tuvimos la oportunidad de ir donde vivía Pedro, ¿verdad? Por esa área, no en la casa, porque ya no existe. Y había mar ahí donde él vivía. Entonces Pedro sabía lo que hacía. El pescador, ¿verdad? No sé si lo hagan igual, pero cuando acompañaba a un pescador que quería saber cómo le hacían, salíamos entre 5 y 6 de la tarde, ¿verdad? Nos íbamos al mar y en la noche era la pesca. Por eso cuando uno iba ahí en Acapulco, por la playa Hornitos, ibas a las 6, 7 de la mañana y ya estaban los pescadores ahí vendiéndote pescado muy fresco, que hasta estaban ahí brincando los pescados. Ya los compraba, los raleaba, les quitaba las escamas, les quitaba las agallas y todo ese rollo. ¿Alguien sabe limpiar pescado? Un día me invitaron a comer pescado y llevaba hasta las agallas y las escamas. Pero aún así me lo comí. Lo puse en manos del Señor. No, no es cierto. Pero el Señor Jesús ve el trabajo de Pedro, lo que había hecho Pedro, pero Pedro no había hecho nada hasta ese momento. Su trabajo de más o menos 12 horas no había servido para absolutamente nada.
Él estaba ahí. Pero Pedro le dice al Señor, y es lo que tú y yo tenemos que decirle en nuestro trabajo, en nuestro negocio. Dice, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. ¿Por qué cambió la situación? ¿Qué impactó la vida de Pedro? Con la experiencia que él tenía. Él sabía dónde picaban los peces. Él sabía cómo hacerlo. Él sabía qué carnada poner. Él sabía qué red usar. A qué horas tenía que ir a pescar. Él lo sabía. Y muchas veces tú y yo somos expertos. Pensamos en lo que hacemos y no tenemos buenos frutos. No tenemos buenos resultados. La Biblia nos habla que hagamos las cosas de diferente manera, pero seguimos insistiendo en hacer las cosas a nuestra manera. Cada área de nuestra vida que no ha sido conquistada, quiere decir que tú le has dicho al Señor, Señor, permíteme, yo soy el que sabe de pescar. Pero Pedro está ahí reconociendo al Señor Jesús. Y dice que tuvo que llamar a otros para que le ayudaran. Estaban dos barcas. El Señor Jesús vio que estaban dos barcas. Estaban lavando las redes. No habían pescado absolutamente nada. Los encontró derrotados, vencidos. Como cuando haces un negocio, ¿verdad? Y no te va bien, pierdes en lugar de ganar. Pones algo y te va mal, inicias algo y no terminas. Así estaba Pedro y sus compañeros. Estaban defraudados. Estaban tristes quizá, no sabemos, no lo dice la Biblia, pero quizá Pedro tenía que pagar mucho dinero, tenía que llevar comida a su casa. La esposa lo estaba esperando con el sartén caliente y con 3 ajos ahí para que agarrara buen sabor el aceite. Imagínate si la esposa hubiera sido oaxaqueña, la de Pedro, y Pedro hubiera llegado sin pescados, ¿qué hubiera pasado? No creo que le aventara el sartén caliente. Pero él estaba ahí. No iban a pescar por gusto. Iban a pescar porque ese era su trabajo. La manera de llevar dinero a su casa. Y quizás también lo vendían y también tenían que llevar pescado para ellos. Pero vamos a leer el verso 8 al 11. Y dice, cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, ¿qué dice ahí? Cayó ¿qué? De rodillas delante de Jesús y le dijo, cuando él vio todo lo que habían pescado, yo creo que jamás en su vida, esa fue la pesca del año para él, o fue la pesca de su vida para él, porque dice que las redes se rompían, es decir, estaban llenísimas las redes, y no solo de su barca, sino de la otra barca también que fue a ayudarles. Y le dice Pedro, Señor, por favor, aléjate de mí, soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Pues estaba, ¿qué dice ahí? ¿Muy qué? Muy asombrado, y para que Pedro se asombrara de una pesca era muy difícil. Era muy difícil. A eso se dedicó Pedro toda su vida. Era difícil, ¿verdad?, apantallar a Pedro en la pesca. Pero dice ahí que estaba asombrado por la cantidad de peces que había sacado. Y al igual dice que los otros que estaban con él, sus compañeros, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados, otros pescadores que estaban ahí. Es decir, Jesús, cuando llega a nuestra vida, impacta nuestra vida. Y quedamos asombrados de todo lo que Él hace en nuestra vida. ¿Cuántos sintieron una paz cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón? ¿Cómo nos sentimos cuando recibimos a Cristo y decimos que todos nuestros pecados quedaron borrados, ¿verdad? Todos los que estamos aquí, dale fuerte el aplauso al Señor, porque eso solamente nos puede dar Jesús. Y dice, Jesús respondió a Simón, no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dice que Pedro, sus amigos y de la otra barca agarraron los pescados y fueron a venderlos al mercado. ¿Qué hicieron ellos?
Dice, dejaron todo y siguieron a Jesús. Y aquí la clave está, y es muy importante, era lo que estaba esperando Pedro. Para eso estaba ahí Pedro. Pedro no estaba en lo que Jesús estaba haciendo. Pedro estaba lavando las redes cuando Jesús llega a su vida. En un momento de angustia, quizá estaba endeudado, que si alguien estaba enfermo en su casa y él tenía que pescar para vender esos pescados y llevar dinero a su casa, comprar la medicina, pagar doctor, no lo sé, pero él estaba ahí, pero él no estaba con Jesús. Jesús estaba cerca de él y Jesús estaba haciendo lo suyo. Pedro hacía lo suyo, aún teniendo cerca al Señor Jesús. Pero dice que el Señor Jesús voltea a ver dos barcas que estaban ahí y ve que estaban lavando las redes, tristes, acabados, no había pescado absolutamente nada. Y Jesús se sube a la barca de Pedro, no Pedro se sube a la barca de Jesús. Jesús decide subirse a la barca de Pedro en el momento más pues caótico de Pedro, en el momento más crítico de Pedro. Jesús se sube a su barca y él estaba ahí porque qué sorprendente es que cuando llegaron a tierra firme, dice, dejaron todo y siguieron a Jesús. ¿Qué debió haber pasado en la mente de Pedro para que él, lo que era prioridad para su vida, pasó a ser en última instancia? Porque Pedro, sin quererlo, conoció Mateo 6:33, que dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será, ¿qué? Añadido, te será otorgado, te será dado, dice otras versiones. Pero Pedro decide eso, dejar todo y seguir a Jesús. ¿Qué llevó a Pedro a tomar esa decisión? Sé que aquí vemos gente radicales cuando seguimos a Jesús y dejamos todo aquello que nos estorba. Pedro no le dice, ni sus amigos le dicen, oye Jesús, danos chance, ¿no? Déjanos vender este pescado. Mira, tenemos necesidades. ¿Ustedes creen que el Señor Jesús no conocía las necesidades de Pedro? Claro que sí. Él lo escogió a él. Él sabía que Pedro iba a ser pescador de hombres. Pero al final Pedro decidió si seguir a Jesús o vender pescado. Dile que está a tu lado, o Jesús o pescado. Más cuando te lo comes con arroz blanco, frijolitos, chile en vinagre, una salsa, arroz con pecado, decimos allá, ¿verdad? Pero Pedro decide seguir a Jesús. ¿Qué pasa en la vida de Pedro? ¿Qué pasa en nuestra vida cuando llegamos a Cristo? ¿Realmente buscamos ahora que las actividades de Jesús sean más importantes para nuestra vida o seguimos haciendo las cosas de acuerdo a nuestra manera? Simón ya no sabía que ella no se llamaba Simón, sino Pedro. Él se llamaría Pedro, pero él no se imaginaba que aquella noche anterior, cuando él sale de pesca en la tarde, ¿verdad? 12 horas después, su nombre iba a ser Pedro e iba a tener un encuentro con Jesús. Cuando tenemos un encuentro con Jesús, eso cambia nuestra vida y que debería de seguir avanzando ese encuentro con Jesús en nuestra vida. No solamente decir, ya lo viví y en la espalda ya se me olvidó. ¿Cuánto hemos tomado el encuentro con Jesús aquí? ¿Hay alguien aquí que lo va a tomar apenas? Vamos a tener uno ya que ya está lleno, gracias a Dios, pero vamos a tener otro también en Miahuatlán, que ya está lleno también. ¿No caben en el piso nadie? Ok. No hay cucarachas ni alacranes, ya fuimos a ver el lugar. Pero él tiene ese encuentro con él y decide dejar todo y no le importaba lo demás, sino decide seguir a Jesús. Aunque él no estaba con Jesús, Jesús predicaba y Pedro intentaba pescar. ¿Cuántas veces nosotros dejamos la iglesia, dejamos de servir o de venir a la iglesia por algún negocio o algún trabajo?
Y aquí el Señor nos está enseñando a través de Pedro, o lo que pasó con Pedro, que si nosotros ponemos a Dios en primer lugar, todo lo demás vendrá por añadidura. El Señor conocía las necesidades de Pedro, pero cuando Pedro tiene el encuentro con Jesús, sus necesidades ya no son prioritarias, sino ahora Jesús. Porque dice que lo dejaron todo por seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque ahora el Señor Jesús lo iba a entrenar, lo iba a ungir, se iba a llenar del Espíritu Santo para que él fuera ahora pescador de hombres. Este hombre que estuvo ahí con Jesús era una persona que andaba armada, dice la Biblia, que aparte de pescador era torero porque cortó oreja. Pero este hombre que decidió seguir a Jesús, ¿verdad? Un día lo negó 3 veces, le dice el Señor. Pero ahí se acobardó, negó a su Señor, negó a su Salvador. Podemos hablar muchos errores de Pedro, pero también muchas cosas extraordinarias de Pedro, que al final, ¿verdad?, terminó siendo perseguido por hablar de Jesús. Pero también, ¿qué hubiéramos hecho tú y yo? A veces por unos miles de pesos no venimos a la iglesia. A veces por un mejor negocio dejamos de venir a la iglesia. Llegamos mal económicamente a la iglesia, Dios nos bendice y nos prospera, y después ya no tenemos tiempo para venir a la iglesia. Eso no hizo Pedro. Fue un acto que hizo Pedro que tenemos que aprender. No importa cuánto tiempo lleves en tu negocio, en tu trabajo, en lo que sabes, ¿por qué no dejas al Señor Jesús entrar y Él que te muestre lo que puede hacer? Que no pases horas, días y años trabajando y no veas el resultado de tu trabajo, que no veas el fruto de tu trabajo, que no veas la cosecha de tu trabajo, sino que realmente tú puedas experimentar la pesca milagrosa también contigo. Pedro, en ese momento, empezó a caminar en lo sobrenatural, ya no en lo natural, sino en lo sobrenatural. Y así como Pedro pasó momentos frustrantes, ¿verdad?, y con angustias, también nosotros los hemos pasado. Pero ¿cuántas veces esa parte nosotros hemos ocasionado esa situación? Por eso, el día de hoy quiero decirte que el mismo que se subió a la barca de Pedro, Él está aquí, y ese es nuestro Señor Jesús. Dale fuerte el aplauso al Señor. El Señor Jesús cambia nuestra historia, y la historia de nosotros va a cambiar cada vez que tú y yo nos acerquemos a Jesús. ¿Por qué Pedro? O sea, ¿qué cambió de un momento a otro? ¿Por qué no había nada en las redes? ¿Y por qué de repente las redes se rompían? Y sabes, la clave estuvo en Pedro, pero la clave estuvo más en Jesús. Porque Pedro pudo haberle dicho muchos pretextos para no obedecer lo que dice la palabra de Dios. ¿Alguien aquí pone pretextos para no obedecer la palabra de Dios? No levante su mano. O sea, Pedro pudo haber sacado muchas cosas. Se me hace que tenía ya un libro escrito, ¿por qué no pescar? Pero Pedro no le saca, señores, que tú sabes, mira, yo lo sé, yo conozco, yo sé dónde pican los peces, a qué horas, pero no había nada, nada. Y le dice Pedro, Señor, toda la noche lo hemos intentado y no hemos agarrado absolutamente nada. ¿Alguien pescó un día un pez globo? ¿Nadie? ¿Sí? Y lo volviste a tirar, ¿no? Que ahora ya se comen, ¿eh? ¿Algún silío? ¿Alguien conoce los silíos? ¿Nadie conoce los silíos? Ni yo tampoco, pero eso ya viene el nombre, ¿no? No, no es cierto, son los pescados larguitos, son así de grandes. Antes no se comían, los tirabas otra vez y ahora ya hasta se comen, ¿verdad? Pero no pescó nada. ¿Pero qué cambió en ese momento? Porque le dice el Señor Jesús, vuelve a echar las redes. Le dice, ve, Pedro, ve a aguas más profundas. ¿A quién ha revolcado la ola? Levanta otra vez la mano.
Ok, ¿dónde te revuelca la ola? ¿En lo hondo o en la orilla? Entonces, ¿dónde tenemos que estar? En lo hondo. En la orilla tienes un pie en el mar y otro en la arena, ¿verdad? Y ahí es donde te revuelca la ola. ¿Quiénes están ahí? Los que no saben nadar, ¿sí o no? Hasta uno se burla de ellos. Mira, seguro no sabe nadar porque mira, hasta tierra traga. El que sabe nadar se va a aguas, ¿qué? Más profundas. El que cree en Jesús va ¿a dónde? A aguas más profundas. En que su fe está puesta en Dios, ¿va hacia dónde? Hacia aguas más profundas. Por algo Jesús le estaba diciendo a Pedro: hey Pedro, ya no estés aquí, ve a aguas más profundas. Y Pedro le dice: Señor, porque tú lo dices, o en tu nombre echaré las redes. Había una gran diferencia ahora, porque Pedro ya no iba solo, Jesús iba con él. Cuando tú le dices al Señor: Señor, ve conmigo en mi negocio, ve conmigo en mi trabajo, ve conmigo en lo que voy a hacer, ve conmigo en mi escuela, Señor, acompáñame en mi enfermedad. No vas solo porque Cristo está contigo. Había una gran diferencia en Pedro. Lo que él había hecho 12 horas antes, ahora era diferente, porque ahora dice: en tu nombre, y cuando decimos en el nombre de Jesús, los demonios tiemblan. Esa es una gran diferencia. Eso es algo que marcó la vida de Pedro, en que ya no lo hizo a su manera, sino lo hizo ahora a la manera de Dios. Romanos 12:2 dice: no se amolden, no hagan ustedes lo mismo, no vuelvan a hacer lo mismo, a lo que hace el mundo, a las costumbres del mundo. Dice: renueven su pensamiento. Pedro en ese momento recibió una capacitación súper rápida de renovar su pensamiento. Su manera de ver las cosas en el mar cambió radicalmente. Ya no dice más, pero le dice: ok, Señor, pero ¿dónde las tiro? Vean, no dice eso la Biblia. ¿Dónde le habrá dicho el Señor? ¿El mismo lugar? No lo sabemos. Pero Pedro, no dice la Biblia que haya dicho algo más después de eso. Señor, en tu nombre echaré las redes. Y de repente se llenan sus redes. Y ya no era suficiente una barca, sino que llamaron a otra barca para que les ayudara, y también se llenaron sus redes, que estuvieron a punto de romperse. Cuando tú y yo hacemos socio a Dios, cada empresa que pongamos, cada proyecto que echemos a andar, cada sueño o anhelo que tengamos, siempre dará un resultado del 100%. ¿Cuántos lo creen? Dale fuerte el aplauso al Señor. Porque Jesús, seguramente cuando estamos ahí con Él, tiene un trabajo listo para nosotros, un negocio listo para nosotros. Nos da la obra de nuestras manos, nos da habilidades, ¿verdad?, para hacer muchas cosas, pero solo cuando confiamos en Jesús. En el matrimonio, si realmente venimos buscando la ayuda de Jesús, Él nos va a ayudar. Si hemos perdido a nuestros hijos, Él nos va a ayudar a traerlos con lazos de amor a la iglesia. Porque Dios, cada día que lo buscamos, yo le digo: Señor, dame más dones y talentos. Dame más, Señor, no me quiero estancar. ¿Qué más hacemos en la iglesia? ¿Cómo podemos extender aún más el evangelio? ¿Cómo podemos traer a más personas que te conozcan? ¿Cómo podemos retener a la gente que ya está en la iglesia? Porque en los últimos tiempos la gente llega y se va, llega y se va. Hay mucha rotación de gente cristiana. La religión no nos deja decirle al Señor: está bien, Señor, iré a aguas más profundas. Aguas más profundas, iglesia, significa que si oras 5 minutos al día, ores 10 ahora. Si leías un pasaje bíblico, ahora leas un capítulo. Ir a aguas profundas es servir en la iglesia. Por si no sirves en la iglesia, sirve en algún ministerio en la iglesia. ¿Te gusta dar? Tenemos mesa de amor. Visitamos varios lugares para darle a la gente. Que nada impida que los domingos y los miércoles vengas a la iglesia. Que tu prioridad sea miércoles y domingo para venir a la iglesia.
que le dejes aparte al Señor y vas a ver que muchas cosas van a cambiar. ¿Hay alguien aquí más testarudo que Pedro? Levante su mano. Pensé que le ibas a levantar. Ok, está bien, ¿no? Está bien, sí. Pero, ¿era testarudo Pedro, sí o no? Sí. ¿Alguien viene armado hoy? No me saque la pistola ni el puñal. Sí. Pero ¿qué cambió a Pedro? No somos perfectos, ¿verdad? El Señor nos hizo santos. Santo significa apartado para Dios. Andamos en ese camino de la perfección. Pero buscamos hacer cambios en nuestra vida. Dios llamó a Ezequiel en medio de un cautiverio. Dios llamó a Simón en medio de una frustración, en medio de una tristeza, en medio de una angustia. Es en ese momento cuando Jesús llega, en el momento indicado, si tú y yo lo buscamos. Aquí Pedro andaba en lo suyo. Él no estaba queriendo escuchar a Jesús. Él estaba lavando sus redes. Fracasado, mal, no la hizo. Ese día le fue muy mal. Jesús estaba con las multitudes. Pedro no estaba con Jesús. Y ahí lo encontró Jesús, en su momento más crítico. Dios libera al pueblo de Israel. Avanzan, ¿verdad? Pero de repente el ejército más poderoso de ese tiempo, la nación de Egipto, el faraón, empiezan a perseguirlos. De repente está el mar rojo. Y dices, ¿qué hago? ¿Qué habrá pensado Moisés? ¿Qué habrá pensado todo el pueblo? Claro, ahí dicen muchas cosas, ¿no? De lo que hablaban y no lo pensaban, lo decían. Pero, ¿quién iba a imaginar, o tú o yo antes de leer la Biblia o ver la película de los 10 mandamientos, que el Señor, ¿verdad? Nadie imaginaba lo que Dios iba a hacer ahí. Y a veces tú y yo no nos imaginamos lo que Dios va a hacer en nuestro problema cuando lo dejamos a Él. Dios es súper creativo. Hace unos milagros sorprendentes. ¿Alguien de aquí ha recibido un milagro sorprendente? Nomás voltea a ver al que está a tu lado y ese es un milagro sorprendente. Dale fuerte el aplauso al Señor. Y de repente el Señor manda un viento recio y se abre el mar. Se abre el mar. No había salida, no había escapatoria. Pero la última palabra la tiene el Señor. No importa qué tan mal estemos, si estamos a punto de morir, de divorciarnos, de separarnos, de perder a nuestros hijos, de no tener nada, la última palabra siempre la tiene el Señor. Y hemos visto varios ejemplos ahorita que así es, porque Dios libera al pueblo de Israel sin haber levantado absolutamente una espada, porque no sabían usar espada. Ellos eran esclavos, sabían hacer tabiques, pero no espada. Y muchas veces tú y yo no tenemos que defendernos, porque dice el Señor, mía es la justicia. Dale otro fuerte aplauso a Él. Pero a partir de ese tiempo, la visión de Pedro sobre el mar cambió. Cambió. Y el Señor Jesús nos dijo lo siguiente, pero seguramente, ¿verdad? Le dijo, Pedro, tu visión del mar ha cambiado ahorita, pero ahorita tu visión de la tierra va a cambiar, porque te haré pescador de hombres. Y Pedro inicia un proceso de grandes cambios con Jesús. Y si tú y yo no hacemos lo mismo, ¿verdad? De tener un proceso de cambios con Jesús, estaremos viviendo en una religión. Y esa iglesia no te va a servir de nada. De nada. Si tomamos el cristianismo, ¿verdad?
solamente por cambiar de una religión a otra y no hacemos cambios, no oramos, no leemos la palabra, no somos buenos administradores, no cuidamos nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Algunas son capillotas. Entra más el Espíritu Santo. Pero si no entramos a ese proceso, Pedro entró en el proceso, ¿la volvió a regar? Sí, la volvió a regar. Pero hizo más cosas buenas, extendió aún más el evangelio, más que las cosas que él hizo mal. Hablamos de las cosas que hizo mal para aprender de lo que Pedro hizo mal y que tú y yo ya no lo practiquemos. Por eso nosotros tenemos que entrar en un proceso. Gracias a Dios en comunidad tenemos pastores, líderes. No cobran. Ve, que te ministren. ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? Dar cuentas de nuestra vida es alguien valiente realmente. Alguien que busca ayuda, alguien que busca el proceso de su vida de parte de Jesús. ¿En qué estás haciendo bien las cosas? ¿En qué no? ¿En qué tenemos que cambiar? Pero sabes, todo es para alcanzar el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es tu propósito en esta vida? ¿Cuál es tu propósito? ¿Quieres ganar mucho dinero? ¿Para qué quieres ganar mucho dinero? ¿Quieres terminar una carrera? ¿Quieres poner un negocio? ¿Por qué lo quieres hacer? ¿Para honrar a Dios o para ti? Eso es muy importante. Pedro dejó la pesca increíble, que todavía seguimos hablando de esa pesca, dejó todo eso por seguir a Jesús. ¿Qué hemos dejado nosotros por seguir a Jesús? Quizá nada como lo que hizo Pedro. Donde Jesús pasa, Él siempre deja libertad. Él siempre deja transformación. Él siempre deja sanidad, paz, deja bendición. Y hoy Jesús está pasando por este lugar. ¿Alguien lo cree? Y quizá tú has intentado muchas cosas y no has tenido buenos resultados. Quizá no te fue bien en este año. Quizá no salieron las cosas como esperabas en este año. Pasaste por un conflicto terrible en este tiempo. No lo sé. En la enfermedad, en el matrimonio, con los hijos, en el negocio, en el trabajo. No lo sé. Pero sabes, el punto es que Jesús está ahí. Y cuando esté lavando tus redes, imagínate lavar las redes sin haberlas ensuciado. El pescado huele a choquía, siente algo babosito que sale de él y lo deja impregnado en las redes. Por eso se tienen que lavar, si no apestarían. Aún así huelen un poco. Pero Jesús tiene que hacer cambios en nuestra vida. Pero si no ha habido los resultados, es porque nosotros necesitamos, ¿verdad?, dejar que Jesús se suba a nuestra barca. Pero también tenemos que ir a aguas más profundas. O sea, aumenta tu fe. Pero tu fe no la puedes aumentar si no pasas por situaciones. Alguien que estuvo a punto de morir y Dios le hace el milagro, su fe está hasta arriba. La fe que tú tenías cuando llegaste a esta iglesia no es la misma que tienes ahorita. ¿Alguien ha pasado por problemas y Dios le ha ayudado? Levante bien su mano. Ok, la fe que tenías antes del problema es menor a la que tú tienes ahora. Y así vamos hacia arriba. O sea, tenemos que pasar pruebas. Dice la Biblia que Dios juntamente con la prueba también nos da la salida. Porque dice que no nos da más de lo que podamos resistir. Aunque tú y yo digamos, Señor, es que ya no aguanto. En ese momento que tú sientes que ya no aguantas, dile, Jesús, bríncate a mi barca. Brinca a mi barca. Ya estaba fuera la barca. Deja de remar, deja de pescar. Acerca la barca a Jesús. Que Jesús se suba. Pero lo que Él te diga, si te dice, ve a aguas más profundas, ve a aguas más profundas. No saques pretextos. Dile que está a tu lado, no sacaré pretextos. Ve a aguas profundas. Pero ahí va otra cosa.
¿Qué tal si Pedro se le olvida poner las redes en la barca? ¿A alguien se le ha olvidado algo importante un día? ¿No? ¿Nadie? ¿Nada más yo? Levántela bien, levántela bien. Yo no, pero nomás quiero ver quién se nada. Es cierto, todos. Imagínate que Pedro va con el Señor y Pedro se confió que los que iban con él la iban a subir y le dice: ahora sí, ve a aguas más profundas, echa la red. ¿Tenía que traer la red? ¿Tengo que orar, Señor, para ver el milagro? ¿Tengo que leer la Biblia? Señor, ¿cómo sé que tú me hablas? A través de la Biblia. La fe viene por el oír, y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Hay cosas que sabemos que tenemos que hacer. ¿Cómo puede actuar Jesús en nuestra vida si no al menos nosotros ponemos la red en la barca? Ir hacia aguas profundas sin la red es como venir a la iglesia y no echar a andar nada de lo que aprendemos. Pedro subió las redes, pero el mismo Jesús que llegó temprano con Pedro es el mismo Jesús que va a llegar con nosotros en el nombre de Jesús. Dáselo fuerte al Señor si se lo vas a dar. Cuando está detenido Moisés y todo el pueblo que vino con él, viene atrás todo el ejército de Egipto y adelante el Mar Rojo, y le dice el Señor: marcha, que yo voy a ir contigo. Imagínate Moisés, ahí tiene enfrente el mar, y le dice el Señor: marcha, porque mi gloria irá contigo. ¿Qué hubiéramos hecho tú y yo? Pregúntale que está todo el día: ¿qué hubieras hecho tú? ¿Alguien que esté conmigo se iba a quejar? Yo sí me quejaría. ¿Alguien se quejaría? Gracias. Los demás hipócritas, ¿qué le dirían? Algo le diríamos a Jesús, ¿sí o no? Oye, Señor, para eso me traje. Mira, lo vivimos esa parte de Moisés aquí. Cuando te conviertes a Cristo, ¿verdad? Y estabas acostumbrado a hacer tus tranzas, mentiras, engaños y todo ese rollo, y de repente el Señor te empieza a quitar todo aquello que estorba para que su gloria esté contigo siempre. Porque la santidad no puede estar donde hay pecado. Y luego uno dice: es que me va peor ahora. He tenido problemas en mi matrimonio. Sí, porque Dios está limpiando. ¿Alguien se ha bañado en alguna laguna? ¿Verdad? Por encima del agua no se ve tan limpia, pero tampoco tan sucia. Pero cuando tú vas pasando, abajo hay lodo. Sientes ñáñaras. Nunca me gustaron las lagunas, pero se peca de esas mojarras muy ricas ahí, ¿saben? ¿Verdad? Tierra. Entonces vas caminando y sube la parte de abajo y el agua se pone turbia. Cuando Jesús entra en nuestra vida, eso, lo sucio, el pecado, las maldiciones, las enfermedades, están hasta abajo, hasta el fondo. Viene Jesús, empieza a caminar en nuestro corazón y todo empieza a subir. ¿Por qué? Porque Dios quiere quitar todo eso. Pero Moisés, viendo el mar ahí enfrente, el pueblo presionando a Moisés, y siempre somos presionados. No dejes que la gente te presione. Bueno, déjalos que te presionen, pero no hagas lo que ellos dicen. Haz lo que el Señor te dice que hagas. No dejes que la gente influya en ti. No dejes que la gente tome decisiones por ti, porque el que va a pagar las consecuencias eres tú y no la gente. Tú y no la gente, tu familia, tu matrimonio. Muchas veces buscamos ayuda en la gente de afuera, en la gente del mundo. Piensa como el mundo. Y el Señor nos dice que no nos acoplemos al mundo, sino renovemos nuestro entendimiento. Si buscas a alguien de la iglesia, te hablará con la palabra de Dios. Dice que es viva y eficaz, espada de doble filo, y que corta todo aquello que estorba. Pedro no le dice al Señor Jesús cuál era su necesidad. El Señor Jesús sabe cuál es tu necesidad. Pastores y líderes, vayan pasando y pónganse aceite en las manos. Él sabe cuál es tu necesidad. Él sabe
¿Por qué veniste el día de hoy? Él sabe lo que traes el día de hoy. Y quizá como Pedro no te ha salido nada. Sigues esperando que pase un milagro. Sigues esperando que pase ese proceso. Sigues esperando que las cosas se resuelvan. Sigues esperando ser sano al 100%. Sigues esperando que tu matrimonio se restaure, que tus hijos vuelvan a casa. No lo sé, pero Jesús sí sabe tu necesidad el día de hoy. Y Jesús seguramente ya tiene el milagro para tu vida. Solo necesitamos decirle como Pedro le dijo: Señor, en tu nombre bogaré mar adentro. En tu nombre, Señor, voy a ir a aguas más profundas. Es decir, Pedro dejó lo que él traía, decidió confiar en Jesús y caminó en fe hacia el fondo. Vamos a ponernos de pie. Y el día de hoy los pastores vamos a declarar que tu necesidad, que tu situación, que tu problema, el Señor los pone en sus manos. Y vamos a declarar que a partir de ahora tu pesca será milagrosa. Pero la pesca no va a cambiar tu corazón ni tu visión hacia el Señor. La pesca solamente será una herramienta más de bendición. Pero que lo que Dios te va a dar no haga que tú dejes de venir a la iglesia. Que disfrutes el regalo, pero no dejes y olvides a quien te dio el regalo, en el nombre de Jesús. Pero primero vamos a adorar al Señor. Y en el momento que tú lo sientas, en que tú digas, ¿verdad? Pero esto es importante. O sea, es decir, que si hoy hay convicción en ti, en tu mente y en tu corazón, de decirle: Señor, ya no lo haré a mi manera. Señor, perdóname, ya no lo haré como lo he hecho. Hoy lo haré como tú me dices, Señor. Y en tu nombre voy a hacer. Y ahí le dices qué vas a hacer. Pero decide hoy creer en Jesús. Decide hoy bogar mar adentro. Decide hoy ir a aguas más profundas, hasta donde está ahí Jesús. Porque Él nos está esperando a ti y a mí para bendecirnos y para que los milagros ocurran. Necesitamos tener la fe que mueve montañas. Y esa fe hoy va a estar con nosotros en el nombre de Jesús.